Pedro Fernández nos habla hoy del imperio de los Habsburgo, Hungría, que formaba parte de las provincias romanas y estas se encontraban situadas en el centro de Europa. Fue muy peleada y fueron muy poderosos y tuvieron diferentes mandatos que en un principio les permitieron crecer y después que se los sacaba su propio chocolate, ¿verdad? Así que la canción de toma chocolate y paga lo que debes. Muy bien, Pedro, Eddie, bienvenido. Gracias, qué gusto estar aquí otra vez contigo, Eddie. Efectivamente, el imperio, antes de ser el imperio austrohúngaro, el reino húngaro fue uno de los reinos más poderosos de Europa. Lo que pasa es que termina por sucumbir por las invasiones de los turcos. Por lo tanto, cuando son liberados los húngaros nuevamente, son liberados por los austriacos. Por lo tanto, pasan a formar liberado parte. Solo las húngaras. Eso hubiera sido mejor para ellos. Yo digo. Y el caso es que termina siendo parte de Hungría, como el imperio húngaro. La transformación que tiene Austria durante finales del siglo XIX y durante todo el siglo XIX y principios del XX, se debe a que primero es expulsada de Alemania, los emperadores de Austria, que eran emperadores de Alemania, cuando Napoleón decide ponerle fin al Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, el emperador de Austria solamente se queda como emperador de Austria, y deja de ser de emperador de Alemania, porque Napoleón decide desmembrar esa entidad política que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico y en vez de eso hace una confederación del Rin y de otros estados alemanes. Napoleón dura 10 años, dura algunos años nada más, y cuando sale Napoleón de escena, lo que queda del Imperio Alemán se convierte en la Confederación Germánica, que es dirigida por Austria. Pero Austria ya no tiene nada que ver en los asuntos de Alemania como emperadores. Sí, vamos bien hasta ahí, ¿no? Sí. No mucho. Dímelo con peras y manzanas. Antes el emperador austriaco era emperador de Alemania. Uh-huh. Cuando Napoleón decide deshacer el imperio alemán, porque era un conglomerado de diferentes estados semi-independientes, el emperador alemán, que es austriaco, inventa, por así decirlo, el título de emperador de Austria para no quedarse sin nada, y las tierras patrimoniales de los Habsburgo se convierten en el imperio austriaco, desapareciendo el imperio alemán. Estamos hablando de los principios del siglo XIX, 1806 para ser exactos. Okay. Más adelante, el imperio austriaco, que es un imperio multinacional, porque los alemanes no forman ni siquiera la mitad de las etnias de los pobladores del imperio, lo comparten con húngaros, con croatas, con checos, con eslovacos, con croatas, con serbios, con rumanos, una cantidad de pueblos que es muy difícil que los pudieran mantener a todos juntos. De hecho, todo el norte de Italia lo dominaban ellos. Yo había dicho, y no quiero confundir al público, Pedro Fernández, soy Eddie Warman y platico con Pedro Fernández, quien es el escritor del libro Reyes y Emperadores de Europa. Yo decía que Hungría formaba parte de esas provincias romanas y estamos hablando antes del siglo II, y durante el siglo II estas regiones fueron invadidas por los germanos y después por los hunos y por los ávaros. O ávaros, ¿cómo se dice? Ávaros. Ávaros son los que se friegan toda la lana y luego no, como los gobernadores, ¿no? Como los gobernadores, como los de la línea 12. Como los de la línea 12. No, esos son hijos de su madre, hermano. ¿Qué te puedo decir? Sí, tú estás hablando de muchísimo tiempo antes. Hungría era un lugar muy codiciado. De hecho, cuando llegan los hunos son los que le dan el nombre a Hungría. Hungría quiere decir tierra de los hunos, porque ahí se establece el reino de Atila, el centro, porque tiene unos pastizales increíbles y solo ese lugar podía mantener a todos los caballos, porque él era el arma principal de los hunos. Pasa el tiempo, ya estamos hablando de más o menos unos 1500 años después, 1000 años después más o menos. Los turcos invaden lo que fue el reino de Hungría, cuando ya se convierten al cristianismo, etcétera. Invaden el reino de Hungría y pasa a formar parte de Austria. Aquí estamos hablando más o menos del siglo XVI. Que es cuando llega la primera gran derrota de los húngaros. Exactamente, la batalla de Mohacs. La batalla de Mohacs. Son derrotados completamente por los turcos. El último rey húngaro muere ahogado porque los estrellan contra un río las fuerzas turcas, tratando de cruzarlo para huir. Muere ahogado el último rey de Hungría, que si no me equivoco es Luis II de Hungría. Y a partir de entonces una parte de Hungría queda en manos de los turcos y la otra en parte en manos de los Habsburgo austriacos. Los Habsburgo van a ser los encargados de liberar a Hungría, por lo tanto se va a convertir en una provincia del Imperio Austriaco. Seguramente estaba en una de las bajadas de agua de
del segundo piso del periférico, ¿no? Y quedó, pues casi eso nos pasa a los que vivimos en el DF. Híjole, sí, con las lluvias que se viven ahora, a ver cómo nos va. A ver si nos pasa lo que a Luis XII. Luis II. Pues es lo mismo, porque a los otros sí les pasó igual, ¿eh? Ok, vamos entonces. Esta monarquía austriaca que a duras penas se mantiene unida, porque existe el imperio alemán, que eran todos alemanes, algunos polacos nada más, existe el imperio francés, los países eran muy homogéneos en esa época en Europa, excepto el imperio austriaco en ese tiempo, perdón, me estoy adelantando. Prusia, que quiere unificar a Alemania, decide echar a Austria de la Confederación Germánica. Para ello, tienen una guerra y los austriacos que son derrotados se ven llenos de revueltas de todas sus nacionalidades por todos lados. Por lo tanto, tienen que unir a Hungría al gobierno, porque es la siguiente mayoría en el imperio, la siguiente minoría más importante del imperio, y se convierte en el imperio austrohúngaro. Correcto. A partir de ese entonces. Hasta ahí Hasta ahí vamos muy bien. Este imperio que dirigen los Habsburgo en la época de Francisco José de Austria, que es un emperador que va a tener muchísimas penas y muchísimas tragedias en su vida. ¿Te acuerdas de las películas de Sisi? ¿No te acuerdas? Esas son como 3 películas. ¿Sisi? Sisi, emperatriz, se llaman las películas. Que habla de la esposa de Francisco José de Austria, que es emperatriz de Austria. ¿Son como las de Kitty? ¿De Hello Kitty? No. ¿Sí? ¿No? No. ¿Ni de la niña de la montaña? No, Heidi, no. Heidi, ¿no? No va por otras. No va por ahí. Los últimos Habsburgo, que es Francisco José y después su sucesor, van a tener unas vidas muy complicadas. Aquí te va una nota que existe. El emperador de México, Maximiliano, es hermano de Francisco José de Austria, el penúltimo emperador austriaco. Cuando está perdida la causa imperial en México, su esposa Carlota, que es hermana del rey de Bélgica, se regresa a Europa a pedir ayuda a los que habían embarcado a su esposo con una corona envenenada, porque eso era lo que era la corona mexicana para Maximiliano. Óyeme, no. Una corona que no era para él y no tenía sentido, vino aquí a una aventura muy poco probable. Entonces ella va a hablar primero con Napoleón III, que es el principal impulsor del Segundo Imperio Mexicano, y habla con Francisco José de Austria, que es el hermano y que también lo impulsó esta aventura, ¿no? Los dos le niegan completamente ayuda a Carlota y dejan morir solo, literalmente, a Maximiliano. Ella es lo que pasa con los hermanos incómodos. Los hermanos incómodos, por eso lo mandan para allá, de alguna manera, ¿no? Sí se convirtió en un hermano incómodo. Ella profiere una maldición en contra de estos dos monarcas y les dice que ninguno de sus descendientes va a vivir para gobernar, ¿no? Y se cumple la profecía, porque Napoleón III solo tiene un hijo, Luis Napoleón, que se va a enrolar en el ejército británico y va a morir peleando contra los zulúes en África del Sur, en Sudáfrica, sin descendencia. Por otro lado, Francisco José, primero le fusilan al hermano en México. Tienen otro hermano que muere de tifus y un tercer hermano tienen que exiliarlo porque lo acusan de pederastia. Él solamente tiene un hijo, que se llama Rodolfo, el archiduque Rodolfo. El archiduque Rodolfo un día va a aparecer con un balazo en la cabeza al lado de su amante en un pabellón de caza que se llama Mayerling, que es famosa la historia, y siempre se manejó que fue un pacto suicida entre los dos amantes. Él era casado, Rodolfo, esta era su amante, la baronesa María Betseba. Hay mucho misterio alrededor de este suicidio programado. Sí, como que no es creíble. No es creíble, porque en ese tiempo se rumoraba, porque a la gente le encantan los chismes y las habladurías de eso, y decían que se enteraron en algún momento que esta niña María era hija de un amante del emperador, o sea que eran hermanos Rodolfo y ella, y eso los llevó al suicidio. Se hablaba de eso. Por otro lado, piensan que fue asesinado porque iba en contra de las políticas pro-germanas de Francisco José. Era muy liberal y decidieron asesinarlo. Total que el gobierno austriaco manejó tan mal la muerte del heredero al trono que nunca se supo la verdad. Hasta la fecha no se sabe exactamente qué pasó, si fue asesinado. Pero en México eso no nos sorprende. Un colosiazo, haz de cuenta. Nunca se supo, y la placa, ¿no? y el otro. O sea, sí. Eso no nos sorprende. Los que se suicidan con 2 balazos, ¿no? Con 2 balazos, sí, exactamente. Acuchilladas. Exacto. Y bueno, luego estamos a punto de la Gran Guerra de los años 1840 o 1850. ¿Ahí qué pasa? ¿La Gran Guerra, te refieres a la Primera Guerra Mundial? No, vísperas de la Gran Guerra, que era la Gran Guerra de 1840-1850 que se lleva a cabo en Europa.
Sí, bueno, la guerra que se acaba en esa época es la guerra que tienen con Alemania, que son expulsados, a esa me refiero. que son expulsados de la Confederación Germánica y tienen que renovar el imperio y convertirse en el imperio austrohúngaro. Esa es la guerra a la que te refieres. La que se conoce como Gran Guerra, no sé cómo lo tengas ahí, es la Primera Guerra Mundial. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y regreso contigo para que nos des la conclusión, el desenlace de esta telenovela. Muy bien, Eddie. Soy Eddie Warman, Noticias e Informe Vial, ya está Sandra Fernández, ya está Alejandro López, ya está todo el mundo aquí. Soy Eddie Warman, volvemos. Pedro Fernández, continuemos ahora sí, porque nos tenemos que apurar un poquito en el tiempo. Yo estoy muy a gusto platicando de lo que les pasa a todos estos emperadores y hermanos incómodos, pero vámonos hasta la Primera Guerra Mundial para saber qué pasó y cuándo acaba el Imperio de Habsburgo. Vámonos con eso. Los últimos años del siglo XIX son terribles para Francisco José porque su esposa también es asesinada. No solo se suicida su hijo, su esposa también es asesinada por un italiano. Le clava un estilete en el corazón y es tan pequeñita la herida que tarda mucho tiempo en desangrarse y empezar a morir. Se sube a un barco después de eso y tiempo después se dan cuenta de lo que le pasó y se muere. Entonces, a partir de entonces, Francisco José pierde muchísimo interés ya en seguir viviendo. ¿Cómo le llaman esa técnica? Es un estilete, es un cuchillo muy delgadito y se introducen entre las costillas y llega hasta el corazón y hace una pequeña herida que termina matándote. Es imperceptible. Qué frialdad. No, bueno, hace como que se tropieza con ella, pide disculpas el italiano, están en Ginebra, se va. Lo agarran mucho después al asesino, pero en ese momento que ahí sí, ¿no? Los agarran. Sí, ahí sí los agarraban a todos. ¿Y entonces qué pasa? Lo que pasa después es que Francisco José, que ya no tiene herederos, nombra a su sobrino Francisco Fernando de Austria, un archiduque, para que lo suceda. En un viaje a Sarajevo, en la zona de Bosnia, lo que hoy es Bosnia, es asesinado por un terrorista serbio, que pretendían ellos también tener sus territorios, y de ahí estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los austriacos le declaran la guerra a Serbia, los serbios son aliados de los rusos le declaran a Austria, los alemanes son aliados de Austria, entonces la declaran a Rusia, y como Rusia tiene un pacto con Francia, entra Francia en la guerra, después entra también Inglaterra y se hace una guerra mundial, tal cual, ¿no? Y empieza la Primera Guerra Mundial. Es sorprendente que el imperio austríaco haya podido pelear durante 4 años en la Primera Guerra Mundial, siendo un imperio tan frágil, con tantas nacionalidades y tantos problemas. Imagínate que en su ejército se hablaban al menos 6 idiomas diferentes. Entonces, cualquier indicación, cualquier ordenanza era dada en 6 idiomas diferentes. Había checos, polacos, eslovacos, italianos, alemanes, húngaros, rumanos, serbios, croatas. Entonces, imagínate, una verdadera ensalada. Al final, corre la misma suerte que Alemania, Austria, y es completamente derrotada, y el imperio se deshace en jirones, y de ahí surgen países como Checoslovaquia, Transilvania pasa a Rumania, desaparece el imperio, queda una república enana, una república austríaca enana, con una capital gigantesca que es Viena para su tamaño, y así se deshace completamente el imperio. Francisco José muere antes de que termine la guerra, no ve el final de la guerra, su sobrino nieto es el que termina la guerra, Carlos, que después de ser beatificado por Juan Pablo II, es interesante, por los intentos que hizo por frenar la Primera Guerra Mundial. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del fin de la Primera Guerra Mundial, 1918, y el imperio se deshace desde 1918 al 21 más o menos, que terminan los tratados de paz de Trianón, de Versalles, todos esos tratados de paz, ¿no?, que terminan con la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo te localizamos, cómo te consultamos más sobre el tema histórico del Imperio Austrohúngaro y otros temas históricos? En mi correo, que es pedrofdz67@hotmail.com. ¿Todavía no tienes Twitter? No. Muy bien. Qué moderno es. Muy bien. ¿Me pueden dar un fax? No, ya no hay fax. ¿Cómo ves el fax? Bueno.